debido a que normalmente todos los años caen en torno a 70, 80, 90 preguntas, conceptos repetidos de años anteriores. El año pasado, por primera vez, el 64% de los conceptos que cayeron REPEMIR eran repetidos solo la primera vez y el 36% eran preguntas repetidas. Por lo tanto, el REPEMIR, gran rentabilidad. Empezamos con bueno, antes de comenzar, sí que os pediría lo mismo que os ponía en la carta. Olvidaros del libro y centraros en las diapositivas para no perder el ritmo y las posibles asociaciones de unas cosas con otras, que eso marca la rentabilidad. En la clase vamos por concepto repetido y temas repetidos en el libro. Por lo tanto, que quede todo claro y que quede refrescado y, por lo tanto, mirar mejor en la pantalla más que al libro, ¿vale? Que ya lo habéis repasado estos días y durante el curso. Empezamos con la pregunta más repetida de preventiva, el estudio de cohortes, donde se calcula el riesgo relativo. El riesgo relativo es una razón porque el numerador no entra en el denominador, ese es el concepto de razón, y calcula incidencia. La incidencia de enfermedad en expuestos partido la incidencia en no expuestos. Ese cociente se llama riesgo relativo y es una razón. Cuando tiene un valor por encima de 1, hablo de factor de riesgo para la enfermedad, menor de 1, factor protector. El riesgo relativo es una fuerza de asociación entre el factor y la enfermedad. No es lo mismo riesgo relativo, que es un cociente, incidencia en expuestos partido incidencia en no expuestos, que el riesgo atribuible, que es la diferencia entre la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Recordar que el estudio de cohortes es un estudio importante para ver la causalidad sentido hacia adelante desde el factor de riesgo al desarrollo de la enfermedad, del hábito tabáquico al desarrollo de un evento cardiovascular, hacia adelante, factor de riesgo a la enfermedad. Desde que yo me expongo al factor de riesgo hasta que desarrollo la enfermedad, pasa tiempo, por lo tanto hay que hacer un seguimiento en el tiempo en el estudio de cohortes. No suele gustar al gerente porque no es eficiente, tiene un coste elevado y una larga duración. No vale para enfermedades raras y sí vale para las rápidamente fatales. Como hay un tiempo de seguimiento desde la exposición al factor de riesgo hasta el desarrollo de la enfermedad, hay un sesgo de seguimiento o un sesgo de pérdida de individuos. Durante ese tiempo, donde yo mido desde el factor de riesgo al desarrollo de la enfermedad, el sujeto ha podido salir del estudio, el sujeto ha podido morir, etcétera, y, por lo tanto, se llama sesgo de seguimiento o sesgo de pérdida de individuos, que se llama también ese sesgo de seguimiento en el estudio de cohortes, sesgo de atrición. Dato importante. En cuanto al otro estudio observacional, retrospectivo, analítico, el estudio caso-control. Utiliza casos prevalentes, es muy eficiente, este le gusta al gerente más que el estudio de cohortes que acabamos de ver ahora, y el dato más importante, en contraposición al anterior, es que vale para el estudio de enfermedades raras. Como tú coges casos y coges controles, tú ya tienes información de quién es caso, de quién es control y seleccionas. Por lo tanto, los dos sesgos más importantes en el caso control es el sesgo de información y el sesgo de selección. En el estudio caso control no puedo calcular incidencias, por lo tanto, no puedo calcular el riesgo relativo. Hay un parámetro parecido al riesgo relativo que se va a denominar O ratio o razón de probabilidades, que se calcula numéricamente como A por D partido B por C, y es una buena estimación del riesgo relativo. La O ratio es simétrica, carece de unidades y los valores de la O ratio van desde 0 a infinito. El estudio caso-control va hacia atrás, de la enfermedad al factor de riesgo, en contraposición al de cohortes. Dato importante que cuando nosotros cogemos casos y controles de una población en general, podemos cometer un sesgo que se denomina de supervivencia o falacia de Neyman. Cuando cogemos casos y controles dentro del hospital, en vez de llamarse falacia de Neyman, se va a llamar sesgo de Bergson o sesgo de admisión. El riesgo relativo de cohortes, la O ratio de caso control y la hazard ratio son medidas de asociación y hay que tenerlo en cuenta porque las tres las han preguntado de forma directa. Valor predictivo positivo, valor tiene V. Bien, cierro la puerta y me doy de cara con un más.
Significa que ese paciente, cuando yo abra la puerta, verdaderamente va a ser un enfermo. Probabilidad de un individuo que resulta positivo a la prueba, la puerta tiene ya el signo positivo, esté verdaderamente enfermo cuando abro la puerta. El valor predictivo positivo en forma o en fórmula numérica es una proporción, porque el numerador esté incluido en el denominador, proporción de enfermos entre los positivos. La V de prevalencia, por lo tanto, valor predictivo positivo depende de o aumenta con la prevalencia de la enfermedad. Depende de la prevalencia de la enfermedad, V de valor predictivo, V de prevalencia. Estudio clínico aleatorio, el más importante, controlado y doble ciego, es laboratorio, teoría, importante, mide la eficacia, por lo tanto, de una intervención en humanos. Comparamos en un estudio clínico aleatorio un grupo problema con un grupo placebo que, bueno, pueden o deben parecerse, deben ser comparables. No puedo comparar el cáncer de tiroides con el cáncer de próstata, más o menos, en pacientes, quiero decir, tienen que ser comparables. El más importante de ellos, el clínico aleatorio controlado y doble ciego, es el mejor estudio experimental, pregunta directa del examen, que evalúa la asociación causal y la eficacia, por eso es aleatorio, eficacia de un nuevo tratamiento. Para meter a un paciente en un estudio clínico necesitas un consentimiento informado, que de forma general debe ser un consentimiento informado de modo verbal. Medidas intrínsecas de validez. Pregunta reciente. Sensibilidad y especificidad. Sensibilidad, ¿qué es? Yo ya estoy enfermo y me tienen que encontrar enfermo. Resultar positivo en la prueba bajo la condición previa, me van a encontrar, pero yo ya estaba enfermo. Recordar que la fórmula es valor predictivo partido los verdaderos positivos partido los verdaderos positivos más los falsos negativos. Recordarlo bien, a diferencia del valor predictivo positivo. Aquí la fórmula es los verdaderos positivos partido los verdaderos positivos más los falsos negativos. Recordar que, como no tiene V, la palabra sensibilidad no tiene V, no depende de la prevalencia. No tiene V. Sí tiene V el valor predictivo positivo, y ese sí depende de la prevalencia. Recordar que la sensibilidad la utilizamos muchísimo para la detección precoz, porque es la mejor estrategia de screening o cribado. La especificidad tampoco tiene V, por lo tanto tampoco depende de la prevalencia, y es la capacidad de acierto en encontrar a sano, resultar negativo a la prueba bajo la condición de que previamente yo estaba sano. Verdaderos negativos, partido verdadero negativo más falso positivo, y también se le denomina a la especificidad capacidad de discriminación. No tiene V, no depende de la prevalencia. Dato importante. Otra pregunta repetida 15 veces, hace años ya que no la preguntan, lo que es la significación estadística del grado P. P es probabilidad. P es probabilidad de que el azar haya generado un efecto, una diferencia, una asociación, cuando no existe realmente ese efecto. ¿Cómo nos lo preguntan? Valor numérico. Una P igual a lo que sea, por ejemplo, 0.08, esa P, probabilidad de que el resultado obtenido se haya producido por azar y no sea real. Eso lo multiplico por 100 y eso es el tanto por ciento relativo a esa probabilidad. 8% la P. Recordar que, si nos vale la tontería, nos vale, como siempre en las reglas mnemotécnicas, P es probabilidad de que el azar, P probabilidad al azar. Por lo tanto, P voy pal bazar, voy P pal azar, ¿vale? Si vale, varió, voy pal bazar. Bueno. El corte en un momento determinado para saber cuántos pacientes hay diagnosticados de cáncer de tiroides, de cáncer de próstata, de hipertensión, de diabetes, de lo que sea, en un momento determinado, eso lo mido con un estudio transversal o de prevalencia o corte. El corte del salchichón, del chorizo, la fotografía hecha en el momento, prevalencia de la enfermedad en un momento concreto de una determinada enfermedad o intervalo breve de tiempo. Recordar que es un estudio observacional descriptivo, a diferencia de caso, control y cohorte, y le gusta al gerente porque es breve, porque tiene bajo coste, porque es eficiente, porque vale para la planificación sanitaria. Pregunta de este año. Las preguntas que han caído este año van con el numerito 22, aunque bueno, han caído en otros años, efectivamente, y por eso son preguntas repemir. Se llama
factor de confusión o factor modificador del efecto. Es una variable que está asociada a la vez con el factor de riesgo y la enfermedad. Normalmente hablamos siempre de factor de confusión el tabaco, porque para que yo pueda desarrollar una cardiopatía isquémica puedo tener solamente una alteración lipídica, un aumento del LDL colesterol o una disminución del HDL colesterol. Y muchas veces anda flotando, para que yo tenga una cardiopatía isquémica no necesito a lo mejor más que la alteración en el colesterol, pero anda flotando por ahí siempre la asociación con el tabaco. El tabaco, factor de confusión entre bajos niveles de HDL colesterol, que ya per se son factor de riesgo para una cardiopatía isquémica, y el desarrollo de esa enfermedad por relacionarse con ellos. Pero ese tabaco no es un paso intermedio entre la cadena, entre el factor de riesgo y la enfermedad en la cadena causal. Para mejorar, para obviar el sesgo factor de confusión, puedo actuar a dos niveles. En el análisis, mediante un análisis estratificado o multivariante, y en la fase de diseño, mediante el emparejamiento o matching y los criterios de restricción. No es un paso intermedio entre la exposición y la enfermedad. Recordar que lo que han preguntado este año del factor modificador del efecto, del sesgo de confusión, es que no se corrige aumentando el tamaño muestral. Medidas de tendencia central son media, moda y mediana, recordando que la mediana es a la vez medida de posición y medida de tendencia central. La mediana deja el 50% de la muestra por debajo como por encima, corresponde al percentil 50, y recordar que no se influye por valores extremos, que sí se influye por valores extremos la otra medida de posición, que va a ser el percentil que vamos a ver ahora. Coeficiente de correlación de Pearson R pequeña es una fuerza de asociación, igual que el riesgo relativo, entre dos variables cuantitativas continuas y es un test paramétrico. La correlación más potente negativa será el valor -1, la más potente positiva será el +1. Y cuando R es igual a 0, la representación de correlación de Pearson es igual a 0, las variables son independientes, no hay correlación. Recordamos que será un test paramétrico. La opción no paramétrica a la correlación de Pearson se llama coeficiente de correlación de Spearman. Análisis de la varianza ANOVA. Compara medias de 2, 3 o más grupos, 2, 3 o más grupos para una variable cuantitativa continua, y es un test paramétrico. Cuando no podemos usar un test paramétrico en la ANOVA, en el análisis de la varianza, las pruebas no paramétricas que podemos utilizar son en datos apareados ANOVA, el nombre sería Friedman, mientras que para muestras pequeñas y varianzas heterogéneas el Kruskal-Wallis. Valor predictivo negativo de este año. Valor V depende de la prevalencia. La puerta negativa, abro y me encuentro verdaderamente al paciente sano. Probabilidad de que un individuo que resulta negativo a la prueba esté verdaderamente sano. Es una proporción, porque el numerador está incluido en el denominador, y a mayor prevalencia disminuye el valor predictivo negativo. Como tiene V, depende de la prevalencia. Vacunas este año contraindicadas en inmunodeprimidos, las vacunas de virus vivos atenuadas, la triple vírica, sarampión, rubéola, parotiditis, y también está contraindicada virus vivos atenuados, la varicela. Las mismas que en el embarazo, prohibidas parotiditis, sarampión, rubéola, vacunas de virus vivos atenuadas. Recordando que la lactancia no contraindica ninguna vacuna. Preguntas recientes, no todavía Repemir. En el esplenectomizado es bueno vacunar frente al neumococo, meningococo y a Haemophilus influenza B. Sin embargo, pregunta distractor de este año, previo a una esplenectomía no es obligado, no está indicada la vacunación contra el tétanos. Vacuna previa a la esplenectomía, no indicada la vacuna antitetánica. Dato importante de este año. Ensayos clínicos, varias fases. La fase 1 se llama farmacología humana
y mide la teoría, la eficacia de un nuevo fármaco en gente sana, voluntaria, sana, eficacia. Mide la tolerancia, que es lo más importante de la fase 1, la seguridad y la farmacocinética del nuevo fármaco que está en proyecto. Dentro del ensayo clínico fase 1 está el estudio de bioequivalencia, que compara farmacocinética de un genérico con fármaco o con el fármaco que haya de referencia. Significación de riesgo relativo y o ratio en cuanto al intervalo de confianza. Riesgo relativo de corte o ratio de caso control son estadísticamente significativos hablando de intervalo de confianza cuando ese intervalo de confianza del 95% no incluye al valor 1, Riesgo relativo cortes o ratio caso control. Recordamos dato fundamental muy repetido en el examen, sobre todo en exámenes recientes, la eficacia atribuible al tratamiento y el número de pacientes que es necesario tratar. La eficacia atribuible al tratamiento mide la efectividad que ha tenido ese fármaco en tratados menos la efectividad en los no tratados o tratados con placebo. Normalmente nos lo cuentan con un número. Se cura un 15% de un sujeto tratado de sujetos tratados con el nuevo fármaco y un 10% de los sujetos que recibieron el placebo. La eficacia atribuible al tratamiento es la diferencia, 15 menos 10. Solo el 5% de las curaciones en el grupo tratado es atribuible al tratamiento. Sin embargo, el número de pacientes que es necesario tratar, pregunta más repetida, frente a eficacia atribuida al tratamiento, es el inverso, es 1 partido por esa diferencia. Y, por lo tanto, en este caso, 1 partido 15 menos 10, 5. Ese cociente sería lo que necesitaríamos para conseguir una curación que fuese efecto de la intervención evaluada. Recordarlo, el inverso de la diferencia de curaciones entre el fármaco y el placebo, el número de pacientes que es necesario tratar, que también se llama número necesario para intermedir y es una medida de impacto poblacional. Eficacia atribuible al tratamiento, número de pacientes que es necesario tratar, SNNT, es una medida de impacto poblacional. ¿Qué es un metaanálisis? Metaanálisis es el análisis estadístico que se basa en integrar datos que hay publicados de series de cáncer de tiroides, ¿en dónde? Pues en España, en Suiza, en Estados Unidos, en África, donde sea. Entonces, agrupo, hago un análisis estadístico de cómo va ese cáncer en todas esas poblaciones. No todos los datos se publican, no todo se publica bien, por lo tanto, el sesgo más importante en el metaanálisis es el sesgo de publicación, que preguntan de forma repetitiva y qué es lo que hay que recordar más. ¿Cómo se cuantifica ese sesgo de publicación? ¿Con el método de Rosenthal o el método de Edgell o el diagrama del embudo? Y lo que han preguntado este año del metaanálisis es cómo se presenta o cómo se representa, mejor dicho, un metaanálisis con el gráfico del bosque o el denominado forest plot, que es lo mismo. El gráfico del bosque metaanálisis representación. Prueba T de Student-Fisher también es una prueba paramétrica que compara medias de 2, 3 o más era ANOVA, 2 grupos para una variable cuantitativa continua es Student-Fisher. Cuando no lo puedo utilizar, uso los no paramétricos, la U de Matt Whitney, y el no paramétrico para apareado se llama test de Wilkinson, y el que tampoco puedo utilizar el paramétrico cuando tengo varianzas distintas, hablaría del test de Wells variante de T de Student-Fisher. Dato importante. Estudio pragmático real naturalístico o de efectividad. Efectividad mide la realidad. ¿La realidad suele ser siempre muy grande? Sí. Evalúa efectividad en condiciones muy reales en la práctica clínica y suele tener criterios de inclusión amplio. Eficacia, teoría. Efectividad, realidad. Eficiente, lo que le gusta al gerente. Relación del cáncer con el tabaco, boca, laringe, esófago, pulmón, vejiga, páncreas, cuello del útero. De momento, un cáncer de alta prevalencia en la población, el cáncer de mama, no se ha relacionado con el tabaco. Recordarlo bien. El cáncer de laringe muy vinculado al tabaco es una neoplasia sin patrón de agregación familiar.
Y recordar, pregunta de este año, para reducir, ya hablando del tabaco, para reducir riesgo de evento cardiovascular o volver a tener un evento cardiovascular, las medidas más importantes son dejar de fumar, que es la más eficaz de todas, el caminar diariamente y el bajar de peso. La más importante, recordar, dejar el hábito tabáquico. En cuanto a la hipertensión arterial y el desarrollo de evento cardiovascular, lo mejoramos con un cribado anual en mayores de 40 años, bajando la incidencia de evento cardiovascular con ese cribado. Y recordar, pregunta de este año, en cuanto al hábito tabáquico, no es primera elección para refuerzo de abstención tabáquica el uso de cigarrillos electrónicos, sin embargo, sí es útil los parches de nicotina y el bupropión. Estudio ecológico utiliza la unidad ecológica como unidad de estudio. Es un estudio descriptivo y compara grupos. El dato más significativo, pregunta repetida en el examen, es que no hay secuencia temporal. Para evitar la enfermedad tengo que actuar prepatogénicamente, preenfermedad, para disminuir la aparición de un caso nuevo, que eso es incidencia y eso es la prevención primaria. Incidencia es número de casos nuevos de una enfermedad. Eso es incidencia. Incidencia acumulada es la proporción de aparición de casos nuevos en un tiempo determinado y lo más preguntado es que incidencia acumulada es una probabilidad. Incidencia acumulada es la probabilidad de que un individuo contraiga la enfermedad. La incidencia acumulada no es una tasa, pero sí es una tasa la densidad de incidencia, porque tiene tiempo y tiempo en el denominador. Número de casos nuevos en un tiempo partido, total de personas menos tiempo de observación. Se llama también la densidad de incidencia, que sí es una tasa, fuerza de morbilidad o velocidad de enfermar. Recordarlo bien. Intervalo de confianza. Recordar que la media más una desviación estándar contiene a la media poblacional con una probabilidad del 68, 2 desviaciones estándar una probabilidad del 95, 3 desviaciones estándar contiene a mu poblacional con una probabilidad de 99. 1, 68, 2, 95, 3, 99. Análisis por intención de tratar y análisis por protocolo. Análisis por intención de tratar. Yo tengo en este grupo 100 individuos, en este grupo, en otro grupo, 100 individuos. En cada lado, 100 individuos. Si me preguntan, al cabo de 3, 6 meses, 12 meses, me dicen, oye, ¿cuál es la efectividad del tratamiento que tú has dado en cada uno de esos grupos? Y mi pregunta es, ¿pero de cuántos? Me dicen, de todos los que empezaron. Si había 100 aquí y 100 aquí, pues me preguntan en el análisis por intención de tratar la efectividad de ese fármaco en los dos grupos de todos los que empezaron. 100 aquí, 100 aquí, habrá 200. Por lo tanto, la variable resultado la mido en la eficacia de la intervención en todos los que empezaron el tratamiento. Había 200, pues de todos los 200, aunque haya muerto alguno, aunque haya desaparecido del estudio, lo que sea, de todos los que empezaron la intervención. Sin embargo, en el análisis por protocolo solo cuenta la variable resultado de los que quedan al final cuando me piden la evaluación del fármaco, de la efectividad del fármaco. Si de este grupo desaparecieron 3 y de este desaparecieron 30, pues me piden la efectividad de 200 menos 30 y menos 3. Por lo tanto, de lo que queda me mide la efectividad el análisis por protocolo. Error tipo 1, alfa o de primera especie. Rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. La hipótesis nula, ¿cuál es? Siempre que A es igual a B, el fármaco es igual que el placebo. Cuando yo eso lo rechazo, siendo verdad, cometo un error tipo 1, alfa o de primera especie. Error estándar de la media para construir intervalos de confianza para media poblacional real. Nos han preguntado la fórmula, la desviación típica partido la raíz de la raíz cuadrada de la n que haya, de la n muestral. Recordamos dato significativo importante. El error estándar de la media, desviación de la desviación típica partido la raíz cuadrada de n,
es un término poblacional. El error estándar de la media es término poblacional, mientras que la desviación, no confundéis esto, la desviación estándar de la media es un término muestral. El error estándar de la media poblacional, la desviación estándar de la media, término muestral. ¿A quién vacuno de la hepatitis B? Sanitarios, gente que está en la cárcel, gente que tiene punciones cutáneas repetidas, pacientes VIH positivo, pacientes deficientes mentales, personas que hacen viajes a zonas endémicas, y en no vacunados, ¿qué tengo que hacer? Pues la gamma-globulina, poner la gamma-globulina y la vacunación completa con 3 dosis de vacunación de hepatitis B al 0 mes, al mes y a los 6 meses. ¿A quién no tengo que vacunar de hepatitis B? A los pacientes que tengan un anticore positivo, porque eso indica que ya hay inmunización frente al virus, ya ha tenido contacto con el virus hepatitis B. Estudio de no inferioridad. Se basa fundamentalmente en que los fármacos, el fármaco que había y el nuevo fármaco, tiene que ser similar. El nuevo fármaco, por lo menos, no deberá tener un efecto clínico relevante menor que el fármaco que existía. Puede tener una mínima diferencia entre uno y otro, que se basa en esa diferencia mínima, la determinación o el efecto delta. Recordamos que hay una hipótesis alternativa y hay una hipótesis nula en el estudio de no inferioridad. En el estudio de no inferioridad, la hipótesis alternativa es: el nuevo tratamiento no es inferior, o por lo menos no es peor que el tratamiento actual. Y la hipótesis nula: el nuevo tratamiento sí es menos eficaz que el tratamiento previo estándar. Recordarlo bien. Medida de posición mediana y percentil. La mediana no se deja influenciar por valores extremos, el percentil sí. Localiza valor raro en distribuciones muy sesgadas, valor extremo asimétrico. Si te dan un valor, el percentil 10 es el valor hasta el cual se ha acumulado ese 10, ese valor, el 10% de las observaciones inclusive, el 10 inclusive. A 100 le quitas ese valor del percentil, 90, 100 menos 10, 90, y eso es lo que queda por encima de dicho valor. Importante, inclusive el valor que te dan en el valor del percentil. Ensayo clínico fase 2. Busco la dosis más eficiente para mejor respuesta al tratamiento. Suele utilizar grupos pequeños y acordaros que hay subtipo 2A y subtipo 2B. En el 2A puedo utilizar enfermos y sanos, sin embargo, en el 2B, pregunta del examen, solo incluye enfermos y permite hacer escalada de dosis hasta llegar a la mayor efectividad. Recordarlo bien, siempre solo enfermos en el 2B. La fase 3, terapéutica confirmatoria, es un ensayo controlado aleatorizado. Verifica eficacia y seguridad a corto y largo plazo, porque terminada esta fase es cuando el fármaco ya se comercializa. Compara ese fármaco nuevo frente a las alternativas terapéuticas que había con la parecida o la efectividad ya conocida, incluso este nuevo fármaco frente a placebo. Por eso, el ensayo clínico fase 3 es el tipo de ensayo más frecuente que se utiliza en las publicaciones previo a aprobar un nuevo fármaco. Chi cuadrado de Pearson. Compara proporciones para datos independientes. Las variables están distribuidas en intervalos de clase. Recordar que no se puede pertenecer a dos grupos al mismo tiempo. Ninguno de los valores en la chi cuadrado de los valores esperados puede ser menor o igual a 5. Recordar, compara proporciones, los datos se recogen en tablas de contingencia, se expresan en grados de libertad, las clases son excluyentes y ninguno de los valores esperados puede ser menor o igual a 5. Grado de libertad, fórmula, nos lo han preguntado, columnas -1 por filas -1. Otro Pearson es el coeficiente de variación de Pearson, que mide variabilidad relativa. Con fórmula característica, el coeficiente de variación es igual a la desviación típica partido por la media multiplicado por 100. Recordar la regla mnemotécnica: Concha Velasco era superior a la media. Desviación típica partido por la media multiplicada por 100, coeficiente de variación de Pearson. Recordar a Pearson en correlación Pearson R pequeñita,
chi cuadrado de Pearson, variación, variabilidad de Pearson. Ensayo clínico factorial, importante porque en una misma población damos 2 terapias para una misma enfermedad, por ejemplo, 2 antidiabéticos en una misma población y miramos las posibles interacciones entre esos 2 tratamientos, bien que se potencien, bien que se antagonicen. Por lo tanto, este ensayo clínico factorial es muy útil para medir la eficacia de terapias combinadas para una misma enfermedad. Estudio de supervivencia, método de Kaplan-Meier expresado en las curvas de Kaplan-Meier. Calcula ese estudio de supervivencia la probabilidad de vivir de supervivencia a lo largo del tiempo. No permite calcular la probabilidad de fallecer. Kaplan-Meier no mide la probabilidad de fallecer, solo la supervivencia. Para medir la probabilidad de fallecer está también el método actuarial. Tanto el método de Kaplan-Meier como el método actuarial son test no paramétricos. Y recordar que supervivencia y la probabilidad de fallecer la mide el método actuarial. Son test los dos no paramétricos. Razón de verosimilitud o cociente de probabilidad. Es la probabilidad, las veces que es más probable que una prueba sea positiva en un paciente enfermo frente a las veces que resultaría positiva en un sujeto sano. Bueno, pues ya hemos terminado con preventiva, lo más preguntado en esta asignatura tan rentable en el MIR. Pasamos al aparato digestivo, donde la pregunta más repetida, no ha caído este año, es el Helicobacter pylori. Es este flagelado con rabito, gran negativo, ureasa positivo, un bacilo con forma de S. Recordar que es un gran negativo, que es la principal causa de gastritis crónica activa B, la del bicho Helicobacter pylori. Se asocia a la mayor parte de úlceras pépticas, gástricas y duodenales. La localización más frecuente, inicial, donde empieza a vivir el Helicobacter pylori es el antro. Luego se puede difuminar por el aparato digestivo, por el estómago, pero la localización inicial es el antro. Se puede asociar la colonización de Helicobacter pylori con anemia ferropénica, que veremos mañana, con la púrpura trombótica inmune y con el déficit de vitamina B12. Recordar que para el diagnóstico de Helicobacter pylori tenemos pruebas cruentas y pruebas no cruentas. Las pruebas cruentas son el test de la ureasa, el cultivo y la histología, y las no cruentas, no invasivas, son el test del aliento, que es el más importante, el antígeno detectado en heces y la serología. En cuanto a lo que más preguntan, el tratamiento, la cuádruple terapia concomitante con duración 14 días, los inhibidores de bomba de protones, la amoxicilina, metronidazol y la claritromicina. También de primera línea la terapia con pilera durante 10 días, que une la pilera con los inhibidores de bomba de protones. Y recordar que de segunda línea, muy utilizado en la actualidad, la terapia cuádruple con levofloxacino. Indicaciones de tratamiento del Helicobacter pylori han preguntado la úlcera gastroduodenal, el linfoma mamal y los familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico. Hay que recordar todas las indicaciones de tratamiento, incluso las que no han preguntado. Pregunta de este año, enfermedad celíaca, siempre cae. Normalmente en el caso clínico suele ser una mujer en edad media de la vida, 45-55 años o un poco más jóvenes, con una anemia ferropénica sin evidencia de sangrado que no responde al tratamiento con hierro oral, como veremos mañana, tratamiento de elección. El diagnóstico se hace con biopsia. Una sola biopsia ya es diagnóstica con esas alteraciones histológicas que podemos encontrar. También lo podemos diagnosticar por endoscopia, ecoendoscopia, con una imagen que nos puede dar en mosaico de la mucosa. En cuanto a anticuerpos, preguntado, los más específicos, los anticuerpos antiendomisio y los que valen para el despistaje poblacional, muy importantes los anticuerpos antitransglutaminasa 2, sobre todo tipo IgA. Complicaciones importantes de la enfermedad celíaca, desarrollo de linfoma, de cáncer de Cabum, cáncer de esófago y litiasis biliar. Importante en cuanto a antígenos de histocompatibilidad de Q2 en el 90% de los casos, y
Recordar, dato también muy significativo, preguntado último en el examen, un alto valor predictivo negativo, el cociente de Q2 partido de Q8, porque el otro 10% de los pacientes con enfermedad celíaca tienen positividad para el antígeno de histocompatibilidad de Q8. En la biopsia nos encontramos atrofia de vellosidades, hiperplasia de las criptas, infiltrado mononuclear. En cuanto al tratamiento, en celíacas refractarias, corticoides, inmunodepresores como aciatoprina o anti-TNF como infliximab. Recordar que han preguntado este año que la enfermedad celíaca en el adulto puede cursar con alteración de pruebas de función hepática. En un paciente que va para estudio, medicina interna, urgencias, lo que sea, que ya va a ingresar y tiene alteración de pruebas de función hepática, parece que tenemos que hacer despistaje de enfermedad celíaca debido a que puede ser una causa de alteración de pruebas de función hepática. Acalasia esofágica, trastorno motor del esófago. Hay una hiperpresión en el esfínter esofágico inferior que evita el paso de la comida hasta el estómago. La prueba PRINCES para el diagnóstico de acalasia esofágica es la manometría, pero también vale la endoscopia y la radiología. Muy de moda, muy actual, la manometría de alta resolución que clasifica a la acalasia en 3 subtipos. Recordar que la manometría es la prueba de elección fundamental en el diagnóstico de la acalasia. Recordar que la de alta resolución en la actualidad por encima de la clásica. Tratamiento de la acalasia, no quirúrgico más eficaz, la dilatación con globo neumático o metálico con riesgo de perforación y el más seguro a largo plazo, la miotomía extramucosa, denominada de Heller, pero con riesgo de reflujo gastroesofágico. Recordar, dato importante de elección en la actualidad del tratamiento, la miotomía laparoscópica, que por vía peroral o miotomía endoscópica peroral, la POEM es el tratamiento menos cruento y, por lo tanto, más abocado en la actualidad a realizar. Recordar que la clínica de la acalasia, la más importante es la disfagia. Hay regurgitación, pero no hay reflujo, no deja pasar el ácido clorhídrico del estómago al esófago por la hiperpresión en el esfínter esofágico inferior, que en la acalasia no se relaja con la deglución. Y recordar que se puede utilizar también la radiología con contraste con bario y vemos ese piquito que queda por la estrechez en el esfínter esofágico inferior, dando imagen en pico de pájaro, la punta de lápiz y, bueno, lo que cuentan más los libros, la colita de ratón. Complicación importante, una neumonía aspirativa, una neumonía química, un síndrome de Mendelssohn, debido a que la comida, como no puede pasar al estómago, puede derivarse una broncoaspiración al pulmón, produciendo neumonías aspirativas. Coledocolitiasis, un calculito en el colédoco, es la causa más frecuente de colestasis extrahepática. Y normalmente, para ver una alteración en la vía biliar, en este caso una dilatación producida por el cálculo, nos sigue valiendo bien la ecografía convencional. La ecoendoscopia sería de elección para ver cálculos en la ampolla de Vater y en la actualidad para ver bien una coledocolitiasis utilizamos la colangioresonancia porque da un diagnóstico muy fiable que evita la PCR, que es una prueba más invasiva. En un paciente que ya vemos que tiene una coledocolitiasis y que es anciano, que tiene alto riesgo quirúrgico y colecectomizado previo, podemos utilizar una esfinterotomía endoscópica. Pancreatitis aguda, valor analítico importante, la amilasa. ¿Vale el valor para la gravedad, para evaluar la gravedad de la pancreatitis? No. ¿Cuánto valor? Me da igual. 4, 20, 50, 1000 veces da igual, aunque sí parece que orienta a pancreatitis aguda el valor de amilasa por encima de 3 veces el valor normal. Recordar que el espectro más grave puede ser que se produzca una necrosis del páncreas. Cuando está tocado más del 50% del páncreas, el diagnóstico sería por PAP guiada con ecografía o TAC y esa necrosis del páncreas se curaría con cirugía, desbridamiento o necresectomía. Si hay una alteración hemodinámica importante, antes de hacer cirugía, fluidoterapia intensiva. La clasificación de la gravedad de la pancreatitis aguda, criterios de Atlanta, la clasifica en leve, moderada, grave
y signos físicos de la pancreatitis aguda. La C de Cullen, solo una palabrita, la C, Cullen, y está alrededor del ombliguito en el centro, Cullen centro. Sin embargo, signo de Gray-Turner son dos palabras, Gray-Turner, y aparece en los flancos, en los dos laditos, Gray-Turner, dos manifestaciones. Criterios de gravedad. Siguen preguntando por los criterios de Ranson. Los hay al ingreso, los hay a las 48 horas de la hospitalización. Al ingreso, la edad, leucocitos o leucocitosis, glucosa elevada, LDH y GOT. ¿Qué es lo que más han preguntado de los dos? El aumento de la LDH y de los leucocitos, todo al ingreso. Mientras que a las 48 horas de hospitalización lo que han preguntado más es la hipoxemia y la hipocalcemia. También hay criterios de gravedad vehiculados por el BISAP, cuando tiene un valor mayor a 3, mal pronóstico, o también el Apache 2 por encima de 8, también mal pronóstico. No tiene nada que ver con la aguda, pero sí con la crónica, y lo han preguntado y lo he metido aquí a calzador para no olvidarnos nunca de las calcificaciones difusas pancreáticas que aparecen en la pancreatitis crónica junto con los datos de diabetes y la esteatorrea. Las calcificaciones difusas son características de la pancreatitis crónica, pregunta de este año. Clínica y tratamiento del esófago de Barrett. El paciente con un Barrett tiene disfagia para sólidos, tiene odinofagia, tiene sialorrea, tiene anemia ferropénica. Y lo más importante que preguntan es el riesgo de un paciente con un esófago de Barrett, riesgo de adenocarcinoma de esófago, que va en relación, el desarrollo del adenocarcinoma, en relación a la longitud del Barrett. Cuando tenemos un valor por encima de 3 centímetros de Barrett, es más riesgo de desarrollo de adenocarcinoma de esófago. La palabra clave en el esófago de Barrett es que me voy a encontrar con una metaplasia, que es un cambio de una célula epitelial por otra. Esa metaplasia la voy a ver por biopsia y esa biopsia me va a dar un epitelio columnar especializado con células caliciformes. Recordar que es una lesión premaligna y que cuando ya hay un Barrett, el tratamiento antisecretor no evita el desarrollo del cáncer. Solo el 0,5% de pacientes con Barrett desarrollan un adenocarcinoma esofágico. Y recordar que un paciente con displasia de alto grado en el Barrett o ya un cáncer intramucoso, el tratamiento tiene que ser agresivo, esofagotomía con anastomosis esófago gástrica. La resección mucosa y ablación mediante radiofrecuencia es en la actualidad el tratamiento más realizado en el esófago de Barrett. Pregunta de este año, carcinoma hepatocelular, el tratamiento. Recordamos que normalmente el cáncer primario de hígado, el hepatocarcinoma, el carcinoma hepatocelular, nace de una cirrosis en general macronodular, y en el tratamiento hablamos de tratamiento curativo y tratamiento paliativo. El tratamiento curativo puede ser cirugía cuando tengo un nódulo único, bilirrubina normal y no hay hipertensión portal. Cuando hay un nódulo menor a 5 centímetros con hipertensión portal o aumento de bilirrubina, o hay 3 nódulos menores a 3 centímetros pero con función hepática normal, puedo hacer trasplante, que también será curativo, y la ablación mediante técnicas percutáneas también curativo. Cirugía, trasplante y ablación serán con intención curativa, mientras que actitud o paliativa será la quimioembolización transarterial o fármacos que se están utilizando, sorafenib, más nuevo, lenvatinib, que recordar que lo veíamos también en el cáncer papilar de tiroides, como repasaremos también en endocrino mañana, y estos fármacos aumentarían la supervivencia en el carcinoma hepatocelular. Recordando que